el jueves y dijimos que habían determinados puntos en los cuales este ciclo celular se podía controlar y podía detenerse, de hecho, en cualquiera de estos puntos, que eran puntos de control en los cuales yo verificaba que todo estuviera perfecto y si todo estaba perfecto, podía continuar. Si no, en cada uno de estos puntos yo podía detener el ciclo celular y mandar a matar a la célula, ¿sí? Mediante un mecanismo que se llama apoptosis, que hoy lo vamos a ver. Entonces, en este punto de control, en el punto de control que ocurre entre G1 y S, existe la participación, y es por darles un ejemplo porque es uno de los más importantes, pero no el único, existe la participación de una proteína que se llama P53 y que en realidad viene sintetizada a partir de un gen que también se llama P53. ¿Qué pasa con este material genético? Fíjense, cuando yo iba a entrar a la fase, o sea, acá a la fase S, lo que yo hago es chequear o verificar el estado del ADN de la célula progenitora. O sea, si ha ocurrido algo que dañó el ADN de la célula madre, de la célula que va a entrar en un ciclo. Fíjense que ya terminó la fase G1 o salió de la fase G0 y quiere ir a dividirse. Entonces, antes de entrar a ese, antes de que se arme el complejo de la ciclina C, ciclina G1S, que era el que sintetizaba en realidad las enzimas que sirven para replicar el ADN, antes de que ocurra eso, antes de entrar en ese ensamblado, voy a chequear el estado del ADN. Si ese ADN tiene alguna falla o algún daño, se activa la expresión de un gen que se llama gen P53, que obviamente se transcribe a un ARN mensajero y que después se traduce a una proteína que se llama P53. Entonces, ¿qué hace esta P53? Activa a un factor inhibidor de la C-ciclina. Entonces, ¿por qué inhibe a la C-ciclina? Porque si la C-ciclina no se une con esta ciclina que dijimos recién, G1/S, entonces la célula no va a continuar el proceso, se detiene en G1 y en realidad no voy a poder continuar con ese y la célula probablemente se mande a matar. ¿Cuál es la diferencia de este punto, fíjense, de este o de estar en la fase G0? Porque en realidad una célula que está en la fase G1 y que todavía no sintetiza el complejo G1/S, y si se queda retenida en la fase G0 durante un montón de tiempo, en pausa, como habíamos dicho, una neurona, que la neurona en realidad siempre está en estado de reposo, digamos, de ese ciclo, pero está metabólicamente activa. O sea, detiene su ciclo de división, pero igual está metabólicamente activa. La diferencia de este punto es que este punto de acá, que también se lo llama punto de restricción o R, es un punto en donde la célula se detiene para chequear si todo está bien, pero es un punto metabólicamente inactivo. ¿Qué quiere decir que es metabólicamente inactivo? Que en realidad la célula se está deteniendo y realmente está haciendo una pausa. No continúa con su metabolismo, realmente quiere chequear si está todo bien y si no está todo bien, bueno, entonces va a frenar este proceso. Pero no es que sigue trabajando igual, haciendo transcripción y traducción como en fase G0 o sigue cumpliendo sus funciones metabólicas, no, se detiene y chequea qué es lo que está pasando en esta célula. Si todo está mal, se detiene acá y la célula se manda a matar. Si todo está bien, se ensambla el complejo C-ciclina y este ciclo continúa. ¿Y por qué pasa esto? Y porque justamente la P53 está inhibiendo el ensamblado de esta C-ciclina. Si está todo bien y no hay daño en el ADN y no se secreta la proteína P53, entonces obviamente no está esta inhibidora y el complejo C-ciclina G1/S se puede formar normalmente. Este es un ejemplo, chicos, no el único, pero es un ejemplo de uno de los puntos de control en los cuales la secreción de determinadas proteínas que parten de genes, que este gen, como yo les había mencionado también la clase anterior, es un gen que suprime un tumor. Suprime un tumor porque cuando hay un daño me inhibe la replicación del ciclo. Pero si yo tengo alguna mutación, por ejemplo, en este P53,
en este P53, puede ser una causa de un cáncer. Si los genes que controlan los tumores, ¿por qué yo controlo un tumor con esto? Porque este ADN dañado, si lograra replicarse y lograra de forma desmedida seguir dividiéndose, me va a formar una gran masa celular que no va a poder cumplir con su función normalmente. ¿Y por qué yo digo que no va a poder cumplir con su función normalmente? Y porque está dañado este ADN, porque hay algo que está fallando. Entonces, lógicamente no va a cumplir su función de forma normal. Y al justamente tener este ADN dañado, se replica y me genera un montón de células de tipo anómalas. Entonces, la mutación de este P53 puede ser una de las causas que pueden ocasionar cáncer. No es la única, pero sí uno de los motivos que pueden originar cáncer, donde estas células, por algún factor de crecimiento positivo o inhibiendo lo negativo, como en el caso de la P53, las células se dividen o proliferan de forma, digamos, desmedida. No importa las otras señales externas que yo tengo, pero si yo tengo un daño irreparable en el ADN, lo normal es que la célula se manda a apoptosis por esto que dijimos recién. Se activa la P53, me inhibe el complejo y se detiene el ciclo. Esto ocurre en una célula normal, se manda a matar. En cambio, la célula cancerosa, cuando tiene un daño en el ADN, no lee ese daño en el ADN, no secreta esta P53 y por ende continúa dividiéndose de forma desmedida. Vuelvo a decirles que es una de las causas de cáncer y no cualquier, o sea, en cualquier célula pasa lo mismo, o sea, pueden haber distintos factores que ocasionen este cáncer. Bien, ahora supongamos que las cosas están bien, ¿sí? No que están mal, sino que el checkpoint controla el ADN, no está dañado, continuamos y continuamos con todo el ciclo. Si esto sucede, la célula está marcada, como ya dijimos, para dividirse. O sea que después de este punto de control en G1S se sintetizan las enzimas para poder replicar el ADN, se replica el ADN y se entra en la fase G2. ¿Por qué vamos a mencionar la fase G2 acá? Porque en la fase G2 ocurren determinados puntos que son importantísimos para entrar luego en la fase de división que era la mitosis. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que el último factor que se armaba, que era el factor promotor de la mitosis, o CDK, ciclina, cuando se unían, la última, la M o factor promotor de la mitosis, actúa durante G2 y también durante la mitosis. Bueno, en G2, por ejemplo, lleva a cabo el comienzo de la reproducción de los centríolos. Recuerden que los centríolos existían en uno en la célula, o sea, un par que estaba cerca del núcleo. Bueno, comienzan a replicarlos. Empieza a desintegrar el nucleolo dentro del núcleo celular. Comienza a desintegrarse la membrana nuclear. Comienza a condensarse el ADN que ya está duplicado porque justamente se duplicó en la fase que habíamos visto anteriormente, que es la fase S. Esta condensación del ADN duplicado hace que de esta maraña de hilos que vemos acá, como todas moléculas de ADN que están así dando vueltas, desenroscadas, desempactadas, desmarañadas, son todos sinónimos que usa por ahí Curtis para nombrar este ADN en forma de cromatina. Antes entonces de entrar en mitosis, este ADN empieza, cada molécula de ADN, a condensarse con las histonas y a formar estructuras en bastoncitos, pero como este ADN está duplicado, quedan enganchados a través del centrómero en dos cromátides hermanas. Cada uno de mis cromosomas es una cromátide con su otra cromátide hermana y cada una de estas es una molécula de ADN con su ADN obviamente replicado. Ojo con esto, esta estructura realmente se termina de ver bien condensada ya dentro de la mitosis, pero ya comienza a condensarse en G2 y ojo con esto porque por ahí nos confundimos y es natural confundirse, pero lo tienen que ordenar desde ahora para no perderse. ¿Cuántos cromosomas dijimos que tenía la célula humana? ¿Ninguno se acuerda? 46. Bien, 46. Tengo 46 cromosomas y esa es la forma de nombrar el cariotipo
del ser humano. Ahora yo les pregunto, si la célula pasó por fase S, ¿sí? O sea, si estaba dentro del ciclo celular y ya pasó por acá, que es la síntesis de ADN. Y ahora estamos en G2, que se está condensando formando esos cromosomas. ¿Cuántos cromosomas yo veo que se van formando en G2 en una célula humana? ¿Cuántos cromosomas voy a ver? El doble. Voy a ver el doble de moléculas de ADN, pero no de cromosomas. Ojo entonces con esto. Un cromosoma es una cromátide con su cromátide hermana, pero cuando se replica el ADN, agarra la molécula de ADN para que no se le pierda y no la deja volando por ahí. Ustedes imagínense que yo agarro un cromosoma, o sea, una molécula de ADN, la replico y la dejo colgada por ahí o dando vuelta por la célula. Cuando la célula quiere dividirse, le hace un quilombo terrible y no puede dividir un cromosoma uno para acá y uno para acá, otro dos, otro... O sea, si no permanecen unidos, sería un lío poder romper esa estructura y dividirla equitativamente en el proceso de mitosis. Entonces, ojo con esto, todos nosotros tenemos en nuestras células somáticas 46 cromosomas, pero esos 46 cromosomas son a la vez 23 pares. ¿Por qué son 23 pares? Y porque nosotros somos producto de la unión de una gameta que viene del papá y de una gameta que viene de la mamá. Entonces nosotros tenemos en cada una de nuestras células normales que no se está por dividir, tenemos un cromosoma 1 que venía del papá, uno que venía de la mamá, un 2 que viene del papá, un 2 que viene de la mamá, un 3 que viene, bueno, y así hasta el 23. Tenemos 23 pares de cromosomas que hemos heredado de cada uno de los progenitores. Cada una de esas moléculas son moléculas de ADN independientes y si yo las cuento a cada una voy a contar 46. Cuando la célula va a entrar a dividirse y pasó por la fase S y se replicó el ADN, cada uno de esos 46 cromosomas replica y tiene una cromátida hermana. Es cuando yo la veo así, en esta forma de X. Esta forma de X en la cual yo represento a la molécula de ADN es cuando ya pasó por la fase S. Antes de la fase S nunca la veo de esta forma, porque este ADN está replicado. Tiene cromátida hermana, tiene una dupla igual. Esto no pasa en nuestras células del cuerpo. Lo que yo tengo igual, que no es igual, sino similar, es un cromosoma 1 del papá y un cromosoma 1 de la mamá. ¿Por qué digo similar? Y porque si el cromosoma 1 me dice el color, me señaliza, por darles un ejemplo estúpido, no que tenga que ver con la realidad, me dice cuál es el color de pelo y debajo me dice cuál es el color de ojos que tengo que tener, bueno, si bien la molécula del cromosoma 1 me lo dice el que heredé de la mamá eso, voy a tener otro del papá que también me dice de qué color tengo que tener el pelo, de qué color tengo que tener los ojos. Y no solo de esos dos, sino que cada uno de nosotros que somos de la misma especie, en el cromosoma 1, tienen la misma información genética. Ahora, cuando la célula se va a dividir y replica su ADN, cada uno de estos cromosomas 1 se forma una estructura en paralelo y son 2X, una del papá y una de la mamá replicada, y si yo cuento es como si tuviera 4 moléculas de ADN que me representan el cromosoma 1. 2 del papá, que antes eran un bastoncito y ahora es un bastón doble, y 2 del papá, y así de cada uno. O sea que si yo cuento las moléculas de ADN en una célula humana somática después de haber pasado por fase S tiene 92 moléculas de ADN, pero están agrupadas en 46 cromosomas de esta forma, ¿sí? Que se ven como dobles. Acá tengo 2 moléculas de ADN que son iguales, pero esto es un cromosoma. Entonces, ¿qué tiene una célula humana cuando va a entrar en la fase de mitosis? Cuando está en fase S, tiene su material replicado y va a tener 46 cromosomas dobles. Se le dice de esta forma. No se dice, tiene 92 cromosomas, 92 moléculas de ADN. Se dice de esta forma, tiene 46, pero en estado doble. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de pasar al proceso de mitosis, que es el que vamos a ver ahora, cómo la célula después entra en la fase de división y se termina dividiendo, quiero que recuerden
la formación que dijimos del uso mitótico, que la nombramos al principio también, recuerden que si bien en nosotros se va a armar una estructura de esta manera, como aparte de las fibras polares y cinetocóricas del uso, en donde se engancha, obviamente acá tienen un cromosoma dibujado, pero se engancharía cada uno de los otros. Recuerden que también están estos pares de centriolos en el extremo, armando el uso mitótico, y el áster enganchando a ese centriolo al polo. Esto ocurre en cualquier célula animal. La diferencia va a ser que la célula vegetal no forma estas estructuras en el extremo, o sea, no tiene estos centriolos que me ensamblan en realidad esas fibras del uso mitótico. De hecho, estos forman parte como de las mismas fibras, pero no se consideran ásteres, ya que el áster es el que ensambla el centriolo hacia el extremo. Por eso tampoco está señalado como áster, y yo digo que una célula animal es astral por el uso de áster, o sea, por la presencia de áster, y centriolar porque tiene centriolos, a diferencia de la célula vegetal que tiene un uso anastral, o sea, que no tiene áster, y además acentriolar, o sea, sin centriolos. Obviamente una de las diferencias también puntuales para ver la separación de estas dos células es la presencia de pared celular. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué es tan importante? Porque ojo que el libro de Curtis, y por ende lo que a ustedes les van a tomar en realidad, me muestra la comparación de una célula animal con una célula vegetal. O sea que si ustedes se fijan en el cuadernillo, que es el que van a tener para repasar este contenido, van a tener las imágenes de la célula vegetal y de la célula animal. Entonces, ojo, porque las tengo que saber analizar de forma comparativa, no solo por estas estructuras, sino que la división, por ejemplo, en la citocinesis, que sería la división del citoplasma, va a ser completamente distinto en una célula que tiene una pared y en otra que no la tiene, ¿sí? Entonces, estas diferencias que yo estoy marcando desde la célula animal y célula vegetal también son diferencias importantes en este proceso de división que es el que llamamos mitosis. Bien, vamos a empezar ahora entonces con este proceso de división celular que dijimos que se llama mitosis en todas las células somáticas pluricelulares, y es también la forma de división de una célula, o sea, de un organismo unicelular, ¿sí? Mitosis es una reproducción que también, si bien es una reproducción celular, la llamamos reproducción como asexual, porque en realidad genera células idénticas. En este proceso de mitosis, lo primero que vamos a ver es la división del núcleo de la célula, por eso mitosis también lo podemos llamar cariocinesis, o sea, división del carión, que sería división del núcleo. Acá, estas imágenes que yo les estaba nombrando recién, cada una de ellas está entre la página 12 y 15 del cuadernillo. Les recomiendo que las vean cada uno y que las comparen. Nosotros vamos a ver ahora un prototipo y un ejemplo para poder visualizar qué es lo que pasa en cada una de esas etapas, pero les recomiendo que vean comparativamente en una célula vegetal y en un animal. Bien, habíamos dicho que en G2 empezaba todo. Empezaba a condensarse el material genético, empezaban a formarse el uso mitótico, empezaba a replicarse los centriolos, empiezan un montón de cosas que se concretan en profase. Sin embargo, cuando yo llego a profase tardía, veo esta estructura de esta manera, y cuando estoy comenzando la profase lo veo así. Entonces, fíjense que en la profase hay una transición desde esta célula que empezó a ensamblar el uso mitótico hasta que efectivamente lo termina de armar. Esta célula que empezó a replicar los centriolos, si es una célula animal, y definitivamente termina migrando a los polos, enganchándose con los ásteres y ensamblando todo ese uso mitótico para que quede armónico en todo el citoplasma de la célula. El material genético que empezó a condensarse ya se ve como estos bastoncitos que son los cromosomas y están enganchados por los cinetocoros, que era la proteína que rodeaba al centrómero, a través de las fibras cinetocóricas del uso. Se engancha entonces en el medio y ya están enhebrados cada uno de ellos. Comenzaba la desintegración de la membrana nuclear hasta que finalmente desaparece. Y el nucleolo que había comenzado a desaparecer en G2 realmente desaparece y ya no lo encuentro más en esta profase.
Entonces, yo en profase ya tengo, en profase tardía, yo ya tengo un microscopio, un cromosoma que es visible al microscopio óptico. Recuerden que qué tamaño tenía cuando estaba más compactado el material genético y estaba así como cromosoma, ¿qué tamaño tenía? Esto lo vimos en la unidad 5. ¿Cuánto podía medir un cromosoma en la compactación con sus histonas? ¿Nadie se acuerda? Habíamos dicho que un cromosoma compactado podía alcanzar una dimensión de 1400 nanómetros. No, Cande, 300 era o sea, el nivel de compactación después de la fibra de 30, que en realidad empieza como a formarse las espirales, pero de ahí se vuelve a enroscar y forma la máxima compactación de cada molécula de ADN, que son 700 nanómetros. Pero en el cromosoma, como es tan doble, mide 700 cada uno de estos bastoncitos, o sea que en total serían 1400 nanómetros. Estamos hablando de un tamaño enorme, porque como les dije, 1400 nanómetros son 1,4 micras. Imagínense que una bacteria en promedio puede medir una micra, o sea que cada cromosoma, por ejemplo, de nosotros, mide lo que mide una bacteria. Por eso es tan grande que se puede visualizar, obviamente grande a nivel de la biología celular, que se puede visualizar al microscopio óptico. Cuando yo paso a la fase siguiente de profase, que es metafase, en la metafase empiezan a alinearse todos estos cromosomas, como a tomar distancias uno al lado del otro, en la línea media de la célula que se llama plano ecuatorial. Entonces, todos los cromosomas se alinean en esta fase media. ¿Para qué? Para que en la siguiente fase, que es la anafase, haya un tirón de estas fibras del uso mitótico que están desde el extremo y esas fibras tiren una de un lado y una del otro de cada cromatida hermana. Entonces se rompe el centrómero, que era el punto que permitía la unión, y hace que cada una de estas moléculas de ADN vaya hacia un polo celular. O sea, Pri, ¿vas a decir algo? Ah, sí, perdón, pero Sí, decime. te iba a preguntar, en el cuadernillo, en la parte de metafase, decía metafase como que la dividía en temprana y en tardía. La temprana vendría siendo donde, o sea, cuando se van alineando los cromosomas. Exacto, donde van migrando y se van moviendo hasta llegar al punto. Porque si yo digo cuál es la metafase tardía, la metafase tardía es un segundito nada más, menos de un segundo, porque es como la alineación viene en el medio. Entonces la metafase sería todo el tiempo que yo voy viajando desde cualquier lado para guiarnos hasta el punto medio. Por eso se los aclaré acá, ¿sí? La metafase temprana es guío a todos estos cromatis hasta la zona del ecuador. Y cuando lo veo realmente así, ya en el plano medio, esto digo que es metafase tardía. O sea, cuando ya realmente llegaron a la línea media. Buenísimo, no había visto el depositario, perdón. Sí, es como para representarles, pero sí, es todo el viajecito que va haciendo. Lo que pasa es que se ve como bastante parecido a esto. Por eso muchas veces a la profase tardía también la llaman prometafase, como anterior a la metafase, porque una vez que se termina de descomponer esta membrana nuclear, todo esto que va migrando es como una mezcla entre la última parte de la profase y la primera parte de la metafase. La realidad igual es que en esta metafase es cuando más condensado se ve el material genético. Entonces, como es el punto en donde más condensado se ve, es la estructura más visible al microscopio. Por eso, cuando ustedes tenían en la unidad anterior, en ácidos nucleicos, la dimensión del cromosoma que les hablaba, que justamente medía 1400 nanómetros, les decía que ese tamaño, digamos, del cromosoma se veía en la metafase de la mitosis. Esto quería decir, que era la fase en donde más condensado se va a ver, porque en este punto es en donde yo alcanzo el máximo punto de compactación, en metafase, antes de pegar este tirón en anafase para separar cada una de las cromátides hermanas de estos cromosomas, ¿sí? Que esto es lo que pasa justamente en esta tercera fase. Y la cuarta fase, que es telofase, es como que yo desarmo
todo lo que armé en la profase. Fíjense que yo en la profase preparé a mi célula para dividirla. En todo el citoplasma de esta célula, ustedes recuerden que en una célula normal nosotros teníamos aparato de Golgi, retículo endoplasmático, rodeando a la membrana, un montón de organelas. Bueno, acá, en la célula que entró en mitosis, no es que se pierde todo, chicos. O sea, imagínense que si yo mando a matar todas las mitocondrias, pues no me quedan mitocondrias para dividir a la célula. Porque las mitocondrias, recuerden que se reproducen ellas mismas y no pueden venir desde el material, desde el ADN nuclear. Sin embargo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, todo eso sí se desarmó, porque me ocupa un montón de estructura a nivel celular y yo necesito armar el uso mitótico y ocuparme del proceso de división, nada más. O sea, eso es lo que yo quiero priorizar en la mitosis. Entonces, en la profase, todo lo que se armó, en la telofase se desarma. O sea, fíjense que habíamos dicho en la profase se desintegra la envoltura nuclear. Bueno, acá en la telofase se empieza a formar la envoltura nuclear. En la profase se había desintegrado y había desaparecido el nucleolo. Bueno, en la telofase empieza a reaparecer el nucleolo. Obviamente todo multiplicado por 2, porque cada una de estas hebras de ADN que yo tiré de las cromátides hermanas se está yendo a cada uno de los polos. En la profase se empieza a condensar el material genético. Bueno, acá en la telofase se empieza a descondensar el material genético. Estos centriolos que ya están en los polos en realidad se van a quedar cerca de este pequeño núcleo y toda la etapa que yo preparé en profase, en telofase lo voy, digamos, voy haciendo marcha atrás, dejándome 2 pequeñas células ya semiseparadas, que todavía, obviamente, lo que yo tengo acá es no la separación de lo que serían los 2 núcleos, pero todavía no termino de separar el citoplasma. Bueno, vi que hay preguntas si las organelas se desarman. No todas, pero sí las grandes estructuras como el sistema de endomembrana, como muchas de las vesículas, como el aparato de Golgi. ¿Por qué les digo no todas? Porque imagínense que yo no es que voy a entrar en división celular y voy a empezar a hacer estallar los lisosomas, porque los lisosomas tienen adentro enzimas hidrolíticas y si yo las desarmo así nomás, desparramo todo ese ácido y hago un quilombo terrible en el interior de la célula. Entonces, algunas se quedan como a los costaditos, que nunca se dibujan en los dibujos de mitosis, pero imagínense que acá, pegaditos en el borde o apartados del proceso de la formación del uso mitótico, quedan obviamente mitocondrias, si es una célula vegetal, algunos cloroplastos, algunas estructuras celulares. Pero lo que ocupa gran cantidad de la célula, por ejemplo, la envoltura nuclear, que es rodeada y continuada por el retículo endoplasmático rugoso, liso y aparato de Golgi, todo eso sí se desarma. Yo digo, bueno, pero ¿y se desarma y qué hago? Y se desarma y después en esta célula se va a volver a armar. ¿Por qué se va a volver a armar? Porque yo tengo el ADN y tengo la información genética para codificar cualquier cosa que dependa de esa célula. De hecho, por eso dijimos que en G1 es la fase de crecimiento y duplicación de organelas. Porque supongamos, por dar un número, que una célula que va a entrar en mitosis tenía, no sé, 100 mitocondrias, cuando empieza este proceso de mitosis, las mitocondrias se quedan pegaditas al costado, yo tengo, quizás algunas de ellas se pierden, pero se quedan algunas pegadas al costado si alcanzo a armar el uso mitótico, y cuando termine igual el proceso, haga esta telofase y concrete el proceso de división, me van a quedar en cada una de estas células 50 mitocondrias. Entonces, sí o sí en G1 voy a tener que duplicar y hacer crecer las organelas, porque igual una célula que se divide en 2 reparte su contenido en 2 y ahora la célula tiene que crecer. Como les decía recién, lo único que me falta es dividir el citoplasma y esta es la segunda etapa que se llama citocinesis. División de cito, o sea, de la célula, que es finalmente partir o dividir ese citoplasma. Ahora, esa citocinesis no ocurre igual en una célula animal que en una célula vegetal. En el caso de la célula animal se produce un estrangulamiento. Esto ustedes en célula lo veían cuando veíamos a la actina y la miosina. La actina, que era la que formaba los filamentos más finitos o microfilamentos, se acoplaba con algunas proteínas contráctiles, como por ejemplo la miosina, y participaba en la división
del citoplasma. O sea, hace esto con la célula. Le va cerrando un polo y el otro y termina dividiéndolas en dos. Entonces, ¿por qué es posible que se haga esto? Es posible que se haga este anillo de actina y se estrangule porque la célula animal no tiene pared. Imagínense que si yo quiero estrangular de la misma forma algo duro o rígido como la pared, la voy a partir al medio, se me triza todo. Es como decir, voy a estrangular un vaso a la mitad, un vaso de vidrio, y se les va a romper a la miércoles, no lo van a poder estrangular porque no es un tejido, o sea, maleable. Y esto es lo mismo que pasa con una estructura que es rígida como la pared. Tengo que dividirla de otra forma. Así seguro que no, porque la rompo toda. Entonces, la célula animal y algunas células de protistas que son similares y no tienen pared, se divide, se hace la citocinesis por estrangulamiento de cada una de los citoplasmas. Y hay muchas veces que se superpone con esta última etapa. O sea, se empieza a formar este anillo contráctil, como están viendo acá, ven que se ve ya como medio plegado, mientras que va ocurriendo todo esto. Por eso hay algunos autores que dicen que la citocinesis se superpone con la última fase de la telofase. Puedo superponerlo o no dependiendo del tipo celular, y la realidad es que también tengan en cuenta que existen procesos de mitosis sin hacer luego citocinesis. O sea, hay veces que yo divido el núcleo, pero no divido el citoplasma. Y es el motivo de por qué existen algunas células que son multinucleadas. Multinucleadas quiere decir que va a tener más de un núcleo. ¿Y por qué yo puedo una célula tener más de un núcleo? Y porque, por ejemplo, hizo mitosis, que es este proceso que acabamos de ver, pero no hizo citocinesis. Entonces, al no hacer citocinesis, no dividió el citoplasma finalmente y quedó con esos dos núcleos en el interior. La célula vegetal, en cambio, como dijimos recién, no puede formar esta estructura, este anillo contráctil, entonces separa una pared con la otra, formando primero en el medio una placa celular que está formada a través de la migración de unas, esto también lo vimos en célula, de un grupo de proteínas que son como un moco pegajoso que se va a quedar entre medio de una célula y la otra, que se llaman pectinas. Entonces las pectinas forman entre medio de estas dos células vegetales lo que se conoce como laminilla media. Y en esa laminilla media se empiezan a pegar placas de celulosa de un lado y de otro y terminan formando lo que va a ser la pared celular. O sea, de la misma forma que está acá, se va a terminar de formar toda una placa acá de pared celular, y cuando esto se forme va a terminar de dividir la membrana y va a terminar de dividir a la célula en dos. O sea que mínimamente en una célula vegetal existe una laminilla media, que es la que primero se formó, formada por pectinas en el centro de la célula cuando se va a hacer esta citocinesis, y las placas de celulosa se adhieren para formar la pared primaria. Como vimos, en célula vegetal a veces se forma una pared de tipo secundario siempre y cuando la célula en sí tenga un crecimiento secundario. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, Bueno, yo en la plataforma ya les subí unos videitos que les van a servir para repasar, más allá de que les sirva, les pase ahora la clase para verlo. Hay unos videitos donde hice videos mitosis. Hay unas chicas que son bastante desafinadas, pero no sé si son venezolanas, pero hay una canción que les redactan, en realidad en Meiosis también, una canción, quizás la deben haber escuchado, porque en la web tiene un montón de reproducciones, que han cambiado la letra de una canción de Shakira, contando las etapas de la mitosis, y otra también cambiando o sea, cantando las etapas de la meiosis. Si bien, como les digo, está como que no tienen la mejor entonación, está muy buena la animación que han hecho, y bueno, quizás algunos, ahí Candela se ve que la he escuchado. A veces una animación o algo gráfico, algo que está cantado, por ahí nos queda, nos ayuda más a memorizar la etapa. Así que les recomiendo que lo vean, pero más allá de esa canción, en cada uno de esos enlaces, uno que dice videos mitosis y otros que dice videos meiosis, están el repaso, digamos, de
de estas etapas, para que más allá de que lo hayamos visto acá, lo vean por ahí en movimiento con otra animación 3D. Yo se los paso igual por el grupito a los videos, pero sepan que son los mismos videos que tienen ahí como anexo en la misma plataforma. Ahora, vamos a la última partecita que me habla de la senescencia y el envejecimiento celular. O sea, hablar de cuándo la célula está viejita, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que me marca que la célula esté vieja? O sea, que se esté como muriendo. ¿Se acuerdan qué es lo que me marcaba esto, la senescencia o el envejecimiento? Porque este es un contenido que obviamente ya vimos. ¿Qué es lo que me decía que la célula estaba vieja? El acortamiento de los telómeros. Bien, el acortamiento de los telómeros. O sea que yo tenía una señal en esa replicación del ADN que me marcaba justamente este envejecimiento celular. Entonces, como habíamos visto en la unidad anterior, las células aproximadamente se dividen unas 50 veces. Esta cantidad de veces no se lo decía el cuadernillo de ácidos nucleicos, yo se los nombré en clase porque justamente les dije que es un contenido que aparecía en este cuadernillo. Esta restricción de 50 veces no es por nada, sino porque ya sabemos que se van acortando los telómeros. Entonces, cuando se van acortando los telómeros, yo dejo de repetir estos ciclos celulares y puedo decir que esta célula está envejecida, ¿sí? Entrar en senescencia es entrar en envejecimiento celular. ¿Cuáles van a ser las excepciones? Y células que ya vimos también en la unidad pasada, aquellas que cuenten con una telomerasa, o sea, a través de una enzima que reponga los telómeros y haga que la ADN polimerasa 3 termine de hacer su trabajo y pueda cortar este pedacito final. Entonces, ¿qué voy a tener justamente en estas células que tienen telomerasa? La prolongación de estas 50 veces que se van a dividir y a veces se van a dividir durante muchísimas veces más, miles y miles, pero ojo, como por ejemplo en el caso de las células cancerosas, esto de dividirse tantas veces es ir acumulando cada vez más errores, entonces las células cancerosas, es más, por ahí son células que generaron, o sea, tuvieron una mutación y empezaron a generar un tumor, pero el tumor quizás al principio no era maligno porque seguía cumpliendo con las funciones del tejido hasta que por ahí se van acumulando tantas fallas que ese tumor se vuelve maligno porque ya la célula no puede, o sea, el conjunto de células no puede cumplir con la función del tejido, pero encima entorpece la función de las células que todavía no están lesionadas. Entonces, esta telomerasa me sirve para algunas células normales, si no, no podría tener las células sanguíneas normales o las células germinales o el desarrollo embrionario, sin ir más lejos, pero en algunos casos puede ser perjudicial. Ahora, si bien la senescencia o el envejecimiento celular me marca esto justamente, la célula está vieja, si la célula ya vieja no puede cumplir con su función o si algo en el medio de su vida celular entorpece el funcionamiento de esta célula, la célula puede entrar en la muerte celular, que sería el fin obviamente de su clan. O sea, no solo del ciclo, sino de todo, porque desde el ciclo esa célula daría origen a otras más que comienzan 2 anillitos cíclicos nuevamente. La muerte celular termina con todo ese clan familiar. Ahora, existen 2 tipos principales de muerte celular. Una que es una muerte por accidente y la otra que es una muerte programada. A ver, para que hagamos una diferencia puntual, es como decirles, una persona se murió de vieja, ¿sí? Eso sería apoptosis, se muere porque, no sé, tiene 90 años. Entonces es esperable que se muera y se muere de una forma ordenada. ¿Qué quiere decir morirse de una forma ordenada? Y que en realidad no quiere decir que no le cause dolor a los otros por morirse, pero como ya tiene 90 años, ya quizás esperaba morirse, dejó toda su herencia repartida, se despidió de todos sus hijos, sus nietos, sobrinos y lo que fuera. El día que se muera no va a generar un problema en todo el entorno porque todos van a tomar esa muerte como algo natural. Entonces, no genera un impacto en las células vecinas y por ende no entorpece el funcionamiento de todo el otro tejido porque es una muerte esperable. La necrosis, en cambio, es una muerte por accidente, por un daño celular. Y como todo accidente,
irrumpe repentinamente en la vida de alguien y genera un quilombo terrible, ¿sí? Esto es como, no sé, como un adolescente que se muere en un accidente de tránsito, ¿sí? Es algo que no era esperable, va a ocasionar malestar en todas las células alrededor, como esta persona ocasionaría malestar en todos los parientes, amigos alrededor. Va a ser mucho más duro recuperarse de esa muerte. Todas las células que rodean a esta, a diferencia de esta. O sea, todas estas células que rodean a la que se muere por necrosis sufren las consecuencias de que ésta se haya muerto por necrosis. Acá no, se muere de forma ordenadita y cada uno de los demás sigue con su vida normal. Puntualicemos esto entonces en las características de apoptosis y necrosis de por qué esta muerte ordenada por accidente es diferente para cada una. En la necrosis, que dijimos recién que era una muerte no controlada, no hay mucho protocolo para hacerlo porque justamente es no controlada, es de un momento a otro la célula se murió. ¿Por qué se puede morir una célula por necrosis? Por envenenamiento de una sustancia química, por un impacto físico, un golpe, un traumatismo o no sé, o la lesión por un rayo ultravioleta, por una radiación infrarroja, por ejemplo me quemé, o sea, una quemadura, cualquier proceso físico, químico y obviamente biológico también, o sea, que se haya metido una bacteria en el interior, que se haya metido un virus o cualquier parásito, cualquier proceso físico, químico o biológico que lesione el interior de la célula de forma sorpresiva, hace que esta célula se hinche y después de hincharse explota y desparrama todo su contenido hacia alrededor. Y dentro del desparramar todo este contenido, también tengo contenidos del interior de la célula. Imagínense que si se murió por un virus o por una bacteria, explota y encima salen todos los virus y las bacterias desparramadas por la sangre y van a parasitar, obviamente, a otra célula distinta. Pero además de eso, existen dentro de las células, como por ejemplo los lisosomas, que recuerden que los lisosomas, si yo los pincho, crean una lesión terrible, entonces es como muy peligroso tener estos lisosomas repartidos por cualquier lado y generalmente esto que perjudican en el entorno es lo que en los vertebrados conocemos como inflamación. Cuando una célula se muere de esta forma, intoxica también a las de alrededor, entonces las otras células responden llamando o reclutando a células del sistema inmune y por eso se produce inflamación. Ya vamos a ver bien esto en inmune, pero creo que todos mentalmente reconocen algunos signos de inflamación. O sea, ve el lugar hinchado, lo veo rojo, lo veo caliente. Todo esto obviamente vamos a estudiar el por qué cuando veamos circulatorio, pero reconocemos los signos de una inflamación. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué pasa en una célula cuando muere por apoptosis? Como estábamos diciendo, la muerte por apoptosis es una muerte ordenada. Al ser una muerte ordenada, la diferencia es que la célula prepara justamente a todas las células vecinas para esta despedida y al prepararlos para esta despedida no genera un gran impacto en estas células. ¿Qué hace una célula que entra por apoptosis? Primero se empieza a encoger, se separa de las células vecinas para no perjudicarlas, se empiezan a ondular sus membranitas, tienen un dibujo de esto en el cuadernillo. Al ondularse las membranas se van formando burbujas porque se van formando vesículas en ese interior, se empieza a agrupar o a condensar la cromatina para fragmentarse los cromosomas y utilizarse después como residuos, por ejemplo, como nucleótidos, ¿sí? En otro lugar, y se divide en unas vesículas que en realidad son los mismos lisosomas que se comieron los componentes internos de la célula y me quedan como grandes vesículas o vacuolas por el tamaño que se llaman cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos serían como pedazos de esta célula envueltos en vesícula, no repartidos y que explotaron como en la necrosis, sino pequeños bloquecitos de cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos, después las células fagocíticas del sistema las pueden eliminar estos cuerpos apoptóticos, digerirlos, incluso reciclar algunos materiales que me sirven u otras incluso desecharlas. ¿Por qué existe este mecanismo de apoptosis? Porque más allá de que una célula entre en senescencia o en envejecimiento celular y se muera por eso y se muere por apoptosis, existen otros momentos
en la vida celular y en otros lugares específicos, en tejidos, donde la apoptosis no solo hace morir a las células por viejas, sino en determinados puntos que yo los necesito. Por ejemplo, me dice, controla el número de neuronas en el desarrollo del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que de la gran masa neuronal que yo tengo cuando apenas un niño nace, hay muchas de ellas que se dividen y van a generar la población de neuronas, que yo justamente conozco, pero van a haber algunas células anómalas de estas neuronas desde el primer proceso de división de la célula, que van a ser desaparecidas justamente del medio gracias a este proceso de apoptosis. Porque si yo veo alguna de estas neuronas con falla, imagínense que va a causar, o sea, va a producir estas fallas de ahí en adelante. O sea, siempre, toda su vida, porque esa célula no se va a volver a dividir. Entonces, prefiero matarla en el desarrollo temprano a que continúe así toda la vida. Y me va a pasar lo mismo con otros tipos de células que sean defectuosas. Acá me dice, elimina linfocitos, es una F, no una D, acabar de contar el error. Elimina linfocitos defectuosos. Sí, bueno, claro, así como elimina linfocitos defectuosos, elimina hepatocitos defectuosos o células que van a dar origen a los eritrocitos, o sea, células falladas, neuronas, linfocitos o cualquier otro tipo de células también. Esto de dar forma a los órganos también es un proceso importante. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver un embrioncito desarrollándose en la panza de una mamá, o sea, si han visto una imagen animada o real, van a ver que los niños, cuando tienen la mano igual formada, tienen acá como una membrana interdigital, como si fueran, vieron, no sé, los dedos de un ave, como un pato o cualquier ave que se ven en realidad en las patas, una membranita entre un dedo y otro. Eso se llaman membranas interdigitales. Por ejemplo, nosotros, cuando estamos en el desarrollo embrionario, tenemos membranas interdigitales. Entonces, se formó como toda una masa de mano, aparecieron esos pliegues entre medio y después por apoptosis se va muriendo esas membranas interdigitales para darle forma a los dedos. El estómago, por ejemplo, es una gran bola o ensanchada y por muerte celular se va muriendo para darle la curvatura al estómago. Por eso les dice que da forma a los órganos en desarrollo. Incluso a medida del proceso de metamorfosis. Un proceso de metamorfosis no existe en nosotros, pero sí, por ejemplo, en los insectos. ¿Sí? Es la forma por la cual una oruga se transforma en una mariposa. O el huevo o el estado de ninfa de una cucaracha no es lo mismo que el estado adulto. Y por último me dice que elimina células infectadas por virus o mutaciones aberrantes, y esto sucede cuando realmente la célula tiene la capacidad en alguno de estos puntos de restricción, evaluar a la célula y decir, che, no, hay algo que está mal acá. No voy a entrar en división, no voy a continuar porque hay algo que está mal, ya sea por una infección o por mutaciones. No quiere decir que siempre que esté mutado, tenga una infección, tenga la capacidad de detectarlo, pero cuando lo detecta, se muere por apoptosis. Este proceso de muerte ordenada es un proceso que obviamente, como está ordenada, tiene instrucciones para poder cumplirse. Y una de esas instrucciones más importantes las dan unas enzimas que están en el citoplasma y que se llaman caspasas. ¿Sí? Las caspasas, como le dicen, son proteínas en realidad que ordenadamente van degradando componentes en el interior de la célula, como por ejemplo la lámina nuclear o el citoesqueleto. Hay una cadena muy intensa de caspasas que las van a ver cuando estén en bioquímica en la facultad, ¿sí? O sea, que acá las nombramos como muy en general, pero son una familia de proteínas sumamente numerosas que me condicionan justamente que se vaya degradando la célula de forma ordenada para entrar en esta muerte celular programada. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con el contenido de hoy. ¿Alguna duda, pregunta? No, Gisela. ¿No? Bueno, les paso ahora en estos últimos minutitos que nos quedan los videitos para que por ahí si quieren, el que tenga un ratito ahora lo vea ahora mejor, si no lo ven después y acuérdense que están en la plataforma, pero les quiero aclarar algo sobre la semana que viene y se los quiero aclarar a ustedes porque la semana que viene los veo a ustedes en presencialidad, o sea,